Nos encontramos listos para comenzar el cuarto estudio de nuestro folleto de la lección de escuela sabática, es decir, la cuarta semana que va a comenzar ya a abordar el tema propiamente hablando, las frases propiamente hablando del mensaje del primer ángel. Y hoy vamos a considerar, o durante esta semana quiero decir, las frases teman a Dios y denle gloria. Y agradecemos a nuestro pastor Dani Perla que ha podido, entre sus muchas ocupaciones, estar con nosotros para los comentarios de esta semana, porque seguramente vamos a aprender muchísimo. Pero para hoy queremos invitarle a que nos acompañe en una oración, porque el tema de hoy es teman a Dios. Vamos a orar. Querido Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú envías un mensaje de amor, un mensaje de amonestación para este mundo en este tiempo, y qué interesante debe ser para nosotros saber que este mensaje comienza con esta palabra, teman. Ayúdanos a comprenderla con el Espíritu Santo, lo pedimos en Jesús. Amén. Amén. Pastor Dani Perla, en la introducción de esta semana, me gustó mucho la historia que aparece ahí. Søren Kierkegaard, un filósofo, dice que él se imagina el fin del mundo como que un teatro se está quemando y uno de los payasos del teatro sale a decirle a la gente que hay un incendio que se está quemando, y la gente piensa que es un acto y le aplauden, se ríen, y al final pues sucede la tragedia. Y pensando en esto, realmente parece como que Kierkegaard estuviera viendo nuestro tiempo. La gente no está prestando atención al mensaje final que se está llevando hacia el mundo. Y en este día que comenzamos a explorar esta expresión teman a Dios, Pastor, la primera pregunta que me surge: si estamos hablando del Evangelio eterno, que es un mensaje de amor, y ese es el mensaje que se debe predicar al mundo, ¿por qué comenzar con esta expresión teman a Dios? Bueno, es muy interesante esa pregunta. Para responderla tenemos que hacer un estudio en la Biblia de qué significa esa palabra temer, porque si yo hago el estudio del uso que yo le doy a esa palabra en la actualidad, entonces vamos a tener un resultado totalmente diferente. Por ejemplo, en nuestra sociedad la palabra temor es una palabra normalmente negativa. Así es. Es una palabra normalmente negativa, pero vamos a estudiarla a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y algo que yo quiero decirles, que hemos llegado al versículo más importante del libro de Apocalipsis. Amén. Que es Apocalipsis 14:7. Es el texto más importante de todo el libro. Y escuchen esto, lo tengo que enfatizar porque eso significa que contiene un mensaje de gran importancia, de gran valor para cada uno de nosotros. Y de paso, este texto es tan interesante que contiene la alusión directa a un texto del Antiguo Testamento más clara. Y eso se encuentra en la frase que dice, adorad al que hizo los cielos, la tierra, el mar, las fuentes y las aguas, que pareciera una copia de Éxodo capítulo 20 y versículo del 8 al 11, donde está el cuarto mandamiento. Cuando yo digo pareciera una copia, es porque estoy usando los términos modernos que usamos de copiar y pegar. Ahora bien, entonces con eso en mente, porque tengo que poner el contexto, con eso en mente vamos a entrar a estudiar este mensaje y vamos a leer ese texto, Apocalipsis capítulo 14 y el versículo número 7. Que dice de la siguiente manera en la palabra de Dios: decía a gran voz, reverenciad, dice esta versión, o temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, ahí tenemos entonces cuál es la misión del mensaje, o la misión del primer ángel, es proclamar esto: temed a Dios y dale gloria. De hecho, este mensaje tiene cuatro componentes. Temer, dar gloria, la hora de su juicio y adorar. Son cuatro componentes. De estos cuatro componentes, tres están en imperativo, que es
temer a Dios, darle gloria y adorar. Muy bien. Los tres están en imperativo. La hora de su juicio ha llegado, nos habla de el tiempo en que este mensaje iba a ser predicado. Notemos esto, cuando dice la hora de su juicio ha llegado, se nos dice que hay un momento específico donde este mensaje debía ser proclamado y que este mensaje iba a adquirir gran valor y relevancia, no en el tiempo que lo escribió Juan, aunque ya vamos a ver algunos elementos que este mensaje no es que está añadiendo algo nuevo. Lo que pasa es que este mensaje está siendo predicado en un momento específico de la historia de este mundo y de la historia del pecado en el universo, y es que estamos asistiendo a la hora del juicio. Pero vamos a ir desglosando esto en esta semana y las próximas semanas para entenderlo muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos explorar el uso de la palabra teman a Dios de tal manera que podamos comprender bien a qué se refiere para que no nuestros preconceptos modernos interfieran a la hora de interpretar o de comprender, para decirlo mejor, este maravilloso pasaje? Muy bien, habiendo ya puesto el escenario de lo que es este texto y por qué es tan importante, y vuelvo a enfatizar que este texto es muy valioso para la humanidad en este tiempo en que vivimos, porque estamos en la hora del juicio, exploremos qué significa temer. La verdad que la palabra temer en la Biblia no tiene el uso que nosotros podríamos pensar, que Dios es un Dios del que hay que huir, que es un Dios que me quiere destruir, que es un Dios en el cual yo tengo sentimientos negativos delante de Él, sino que más bien temer significaría lo contrario, significaría tomar en cuenta a Dios. Dios sabía que en este tiempo que nosotros vivimos, el ser humano iba a andar en sus pensamientos en tantas cosas, y muchos no les iba a interesar Dios. Bueno, si hay algunos que dicen Dios no existe, pero son pocos. En realidad, la mayoría de personas sí saben que Dios existe, pero uno o no se mete con ellos, o ellos no quieren meterse con Él, no lo toman en cuenta en su vida. Yo he resumido esto como tomar en cuenta a Dios en tu vida, hacer una relación con Él, o sea, darte cuenta que Él está ahí y existe. Pero habíamos prometido, hermano Gerson, que íbamos a compartir qué dice la Biblia con respecto a lo que significa la palabra temer. Nosotros tenemos ahí algunos textos, pero yo quiero añadir, porque claro, sé que hay muchos versículos en la Biblia que hablan de esto. Por ejemplo, vamos a Proverbios capítulo 19 y el versículo número 10. Veamos ahí qué uso se le da a esta frase de temer a Dios. Proverbios capítulo 19 y el versículo número 10. Bueno, que dice acá, 19:10. Sí. No sienta al necio vivir con lujo, cuanto menos al siervo mandar a los príncipes. Aunque Bueno, creo que era 9:10, ¿verdad? Queremos hacer una corrección, es 9:10, sí, gracias. Muy bien, temer al Señor es el principio de la sabiduría, y la inteligencia está en conocer al Santísimo. Ok, notemos que, bueno, de hecho esta es una frase recurrente en el libro de los Proverbios, que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Pero ¿qué es el temor del Señor? ¿Qué es temer a Dios? Y aquí lo dice claro, porque los proverbios se complementan. Y entonces dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En otras palabras, temer a Dios es conocerlo. Amén. Es saber que Él está allí, que Él existe, que Él tiene un plan para nuestras vidas. ¿Qué más significa temer a Dios? Podemos ver algún otro proverbio, el capítulo número 3 y el versículo 7. Que dice así: no seas sabio en tu opinión, teme al Señor y apártate del mal. Muy bien, temer a Dios es apartarse del mal. Entonces vamos notando cómo esta frase, temer a Dios, está relacionado con algo que tenemos que hacer en nuestra vida. Temer a Dios es conocerlo, o sea, es iniciar una relación con Él, es tomarlo en cuenta, es tomarlo en serio. Es la ilustración que usted contaba al principio, que aquellas personas viendo
un payaso les decía, esto se está incendiando, pensaron que era una broma. Yo recuerdo hace muchos años, cuando usted contaba esa historia, recordé la experiencia una vez en una iglesia, tenían una dramatización, era de David y Goliat, y bueno, había alguien que estaba haciendo el papel de Goliat, y alguien hacía el papel de David y que había tirado ahí la piedra, que era simbólico, pero Goliat había caído al suelo y cuando cayó al suelo tenía sangre en su frente. Entonces los hermanos que estábamos viendo ahí pensamos que era tal vez salsa de tomate, y él dijo, no, me duele, y no le hacían caso, y él pidió auxilio porque cuando cayó al suelo lastimosamente se golpeó en una grada y entonces salió sangre, pero la gente pensaba que era parte de la misma dramatización. Ahora, así nos puede pasar a la humanidad. Y la gran pregunta es, ¿estamos tomando en serio a Dios? Tomar en serio a Dios es saber que Él existe y que yo tengo que tener una relación con Él. Pero veamos otro proverbio, capítulo 16 y el versículo 6. Que dice acá, con amor y lealtad se perdona el pecado, y el que teme al Señor se aparta del mal. Muy bien, nuevamente el concepto es, ok, tú temes a Dios, te apartas del mal. Tú temes a Dios, lo conoces a Él, entras a una relación con Él. Mañana vamos a ver otro uso que la palabra temer a Dios tiene también en las Sagradas Escrituras. Y qué importante que usted se quede con nosotros porque estamos explorando de los elementos que nuestro pastor nos presentaba, los primeros dos elementos, temer a Dios y darle gloria, y mañana seguiremos abundando con esto. Pastor, quizás hoy me gustaría que nos ayudara con un llamado a nuestro corazón de parte del cielo para que aprendamos a tomar a Dios en primer lugar en nuestra vida, porque a veces puede ser que en realidad, como usted lo decía, los que dicen Dios no existe tal vez sean muy pocos en comparación con aquellos que dicen tener alguna noción de Dios, pero que al final no quieren tener una relación con Él. ¿Por qué esto en realidad es algo bueno? Temer a Dios, ¿por qué es algo bueno para nosotros y nos asegura el futuro? Bueno, yo quiero dar una respuesta aquí que es importante. Iba a decir una respuesta definitiva. Es que temer a Dios significa quitarme yo del centro, de mi interior, quitar mi mirada, la mirada de mí mismo y enfocarla en Dios. Noten, porque si yo mantengo la mirada en mí mismo, eso sería un egoísmo, eso es egocentrismo, que esa fue la base del pecado. Lucifer dejó de ver a Dios y se centró en él mismo, y ya lo hemos estudiado cómo él usó todos esos verbos, subire, are, y todo era el yo, o sea, yo. ¿Y por qué es importante temer a Dios? Porque me ayuda a desenfocarme de mí mismo y enfocarme en Él, a tomarlo en cuenta a Él, y este mensaje es muy importante, pero que es un mensaje que lleva a la acción. Temer a Dios no queda ahí en la mente, sí, yo temo a Dios, pero vivo como yo quiero, no. De hecho, yo no puedo finalizar sin poder demostrar esto, y me gustaría compartir algunos textos. Finalmente, por ejemplo, primer libro de Samuel, capítulo 12, y el versículo 14, luego el versículo 24, ahí mismo, y notemos como siempre la palabra temor nunca está sola, teme a Dios y punto, y ya, solo teme, no, sino que siempre está relacionada, ok, temer es, haz esto, o sea, el temor nos lleva a la acción de algo. Bueno, primero de Samuel 12, 14 y luego el 24. Dice acá, si temes al Señor, o si temen al Señor, si le sirven, si oyen su voz y no son rebeldes a la palabra del Señor, y así ustedes, como su rey, siguen al Señor vuestro Dios, entonces os irá bien. Ahí está, ¿sí? Teman al Señor, sírvanle, oigan su voz, no sean rebeldes a su palabra. ¿Y el 24? El 24 dice, tan solo teman al Señor y sírvanle de verdad con todo vuestro corazón,
considerando cuán grandes cosas ha realizado por vosotros. Muy bien. Noten que interesantemente dice, teman y sirvan. Teman y sirvan. Siempre está relacionado con algo. Cuando nosotros encontramos en la Biblia esta frase de temer a Dios, dice, ok, tú temes a Dios, lo vas a servir, lo vas a servir. Recordando las anteriores, te vas a apartar del mal, vas a conocer a Él. Me llama la atención también el Salmo 40 y el versículo número 3. Estos son textos extras de los que se encuentran en la lección, porque en realidad es un tema que no es nuevo, sino que ya está a lo largo de todas las Escrituras. Es el Salmo 40, verso 3. Y el versículo 3. Y el versículo número 3. Dice así, puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo temerán y confiarán en el Señor. Ahí está, noten, muchos verán esto muchos y temerán y ¿qué harán? Y confiarán. Entonces aquí notamos que este temor no es un temor de pánico, no. Es un temor de tener en cuenta a Dios en mi vida, y eso me va a llevar a la confianza, a poner mi vida en sus manos tranquilamente, sabiendo que Él es la persona que dice ser. Va a significar que yo lo voy a admirar, respetar, reverenciar, tomar en cuenta, porque creo que eso es lo más difícil, es tomar en cuenta que Dios es real, que Dios existe y que tiene un plan para mi vida. Y quisiera, pastor, que orara por nosotros para que hoy, luego de explorar esta primera palabra y que todavía continuaremos el día de mañana, podamos tomar la decisión de conscientemente tomar en cuenta a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por esta maravillosa lección. Gracias por este mensaje que has mandado justamente para esta generación en la que estamos viviendo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que está allí para iniciar una relación, para que nosotros podamos iniciar una relación contigo, para que te podamos conocer, para que podamos entablar, Señor, una amistad para la eternidad. Ayúdanos para tomarte en cuenta en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, si hemos vivido olvidando que tú estás allí, ignorándote en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para aprender a temer en el nombre de Jesús. Amén. Amén.